Seguimos hablando de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. El único colombiano en haber logrado esto, pero no el único latinoamericano. Hablamos con Álvaro Vargas Llosa. Gracias por estar con nosotros. Su padre también fue ganador de un Premio Nobel de Literatura peruano. ¿Qué se le podrá decir de un Premio Nobel de Literatura a un Premio Nobel de Literatura y usted en la mitad allí? El hijo de uno, pero también, ¿por qué no, el aprendiz de otro? Bueno, mire, no puedo decir otra cosa que lo que siento, que es una profunda admiración por García Márquez, uno de los poquísimos latinoamericanos del siglo XX, creo yo, que se ganó la inmortalidad, ¿no? Realmente, aunque esto es un cliché que uno siempre utiliza en una circunstancia luctuosa cuando se trata de una figura importante, creo que en su caso no hay ninguna duda. Es una persona de la que dentro de 100 y 150 años se seguirá hablando, porque su literatura lo va a prolongar todo ese tiempo, ¿no? Si uno revisa en este segundo mismo la prensa estadounidense, qué sé yo, el New York Times, por ejemplo, la alemana, el Frankfurt Allgemeine Zeitung, o el Le Monde en Francia, o la prensa china, verá que la noticia principal es que García Márquez ha dejado de existir, y eso es algo que muy pocos latinoamericanos consiguieron, ¿no? Él estiró las posibilidades del idioma y de la literatura en español a unas dimensiones que le dieron a esa literatura una universalidad que muy pocos habían conseguido, ¿no? Y eso realmente es algo tan extraordinario y tan notable que como latinoamericano uno no puede dejar de sentir admiración, orgullo y gratitud, ¿no? Y el mejor homenaje realmente que se le puede rendir no es retórico, sino leerlo y releerlo y hacer que los hijos y nietos y bisnietos de uno lo sigan leyendo y lo lean para siempre, ¿no? ¿Cuáles eran, por ejemplo, las conversaciones que tenía su padre, Mario Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez? Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, a comienzos de los años 70 en Barcelona, cuando coincidieron allí varios escritores de la generación que se conoció como la generación del boom latinoamericano, muchos episodios, en fin, muy simpáticos, porque vivíamos cerca de la familia García Márquez. Él, en fin, tiene hijos que son un poco mayores que mi hermano y que yo, pero teníamos una relación bastante entrañable. Luego nosotros regresamos a Perú, ya los caminos, digamos, se bifurcaron y se distanciaron, pero sí recuerdo mucho algunas anécdotas de infancia que, en fin, enriquecen mi memoria, y también tengo pues muchísimas referencias de lo que significó la literatura de García Márquez para mi padre, empezando por el hecho de que desde muy niños él nos familiarizó con su literatura y nos hizo leer a García Márquez, algo que yo agradezco muchísimo, porque cuando un joven, en fin, nace a la conciencia del idioma y a la conciencia cultural leyendo la obra de García Márquez, pues eso es una experiencia tan tremendamente enriquecedora que uno la lleva consigo para siempre, ¿no? ¿Su padre cómo veía a Gabriel García Márquez? Recordemos que él ganó el Premio de Literatura en el año de 1982 y su padre hasta el 2010. Durante todo ese periodo de tiempo, ¿se veían de igual a igual o su padre lo veía como el grande de América Latina, el grande precursor del Premio Nobel de Literatura y que hacía soñar a más de un latinoamericano en lograrlo nuevamente? Hombre, lo veía como un latinoamericano que se había hecho merecedor plenamente de ese premio, ¿no? Pertenecía a un grupo realmente muy reducido de escritores, en el que también están, por supuesto, qué sé yo, Neruda, Octavio Paz, en fin, había Miguel Ángel Asturias, había ahí una en fin, pequeña pléyade, digamos, de literatos que habían dado a América Latina una dimensión universal y que había sido reconocida por el resto del mundo como representativa de lo mejor de la cultura latinoamericana. Así que mi padre, como tantos otros escritores, sentía una enorme gratitud hacia todos ellos por haber abierto el camino a tantos otros escritores, ¿no? ¿Ya ha podido hablar con su padre en el día de hoy a raíz de la muerte de Gabriel García?
No, yo estoy en Washington y él está en el interior de Perú viajando en este momento, así que no hemos podido tener contacto todavía. ¿Cuál cree usted que puede ser el legado que ha dejado Gabriel García Márquez, pero cuál será o es el que viene dejando su padre también? Yo creo que el legado de García Márquez son sus obras, es decir, novelas como 100 años de soledad, o El amor en los tiempos del cólera, o una de mis favoritas, El coronel no tiene quien le escriba. Son novelas que van a seguir leyéndose dentro de 50, 100 y 150 años. También hay una literatura que, en fin, algunos críticos consideran menor, pero yo creo que no es tan menor, que es la literatura periodística o el periodismo literario que él practicó, ¿no? Textos de reportaje que tuvieron una dimensión literaria que les dieron una condición imperecedera, ¿no? Y por eso hoy uno puede releer, qué sé yo, textos como Relato de un náufrago, incluso La aventura clandestina de Miguel Litín en Chile, como si fueran reportajes sobre algo que sucedió ayer, ¿no? Había en él una destreza poco común que ensanchó las posibilidades del idioma, de la propia literatura, de un modo pues que millones de lectores han reconocido, y yo creo que su legado está ahí, ¿no? En cuanto a mi padre, pues creo que también que representó una vertiente y representa una vertiente distinta de la literatura latinoamericana, pero no por ello, digamos, inconectada con la otra, la del, en fin, lo que se llamó y se llama el realismo mágico. Su literatura es una literatura más bien realista, es un estilo muy distinto, pero la experiencia común de todos ellos, que es la experiencia latinoamericana, comparece en ambas literaturas y en la de muchos otros escritores también, de un modo que seguramente ha hecho a América Latina más conocida o mejor conocida en otros mundos, ¿no? Álvaro, ¿cómo puede usted definir el premio Nobel? En una palabra, si es posible. El premio Nobel, hombre, es, qué sé yo, es el gran éxito en vida, ¿no? De un escritor, es quizá una de las mejores recompensas que puede obtener un escritor, pero sería muy injusto, qué sé yo, excluir, digamos, de ese Olimpo, si uno quiere, a grandes escritores latinoamericanos que no tuvieron la suerte de recibirlo, pero que lo merecían, ¿no? Pienso, por ejemplo, en alguien como Jorge Luis Borges y en algunos otros, ¿no? Algunos tuvieron la suerte de recibirlo, otros no. Y al final yo no creo que sea la condición de premio Nobel la que garantice la inmortalidad a un escritor, porque dentro de 100 o 150 años esa será una anécdota. Lo que realmente garantizará la perennidad de la literatura de ciertos escritores son los méritos de esos libros y esas novelas. En el caso de García Márquez, por supuesto, ambas cosas son ciertas. Es cierto que recibió el premio Nobel y lo merecía, y es también cierto que en su literatura están las condiciones de la inmortalidad, ¿no? ¿Quién cree usted, si conoce además en Colombia, un posible premio Nobel de literatura que sea colombiano o incluso latinoamericano? Pues no lo sé, hay muchos escritores, y también hay escritores españoles que, en fin, están hoy día haciendo una literatura interesante, muy rica y además con un éxito creciente. Es tan difícil pronosticar eso, ¿no? Yo no me atrevo a tanto, pero lo que no tengo duda es de que dentro de algunos años, en fin, sabe Dios cuántos, pero dentro de algunos años el premio Nobel volverá a recaer en un latinoamericano, y cuando eso ocurra, desde luego se volverá a hablar también de García Márquez, ¿no? Y de Neruda y de Mario Vargas Llosa y otros. Gracias por haber estado con nosotros, Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias a ustedes. Nueva pausa, ya regresamos.